Hola y bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? Era una tarde calurosa en Ciudad de México cuando mi amigo Fernando me pidió un favor urgente. Tenía que salir de viaje por varias semanas debido a una emergencia familiar y necesitaba que revisara su casa. Confiando en que no habría problemas, acepté sin dudarlo. Me acompañaría Luis, un amigo que también había sido de gran ayuda en otras ocasiones. La casa de Fernando era un edificio antiguo en el centro histórico. Al llegar, noté que la atmósfera era inusualmente pesada. La puerta principal se abrió con un chirrido ominoso. Una sensación de opresión se asentó en el aire, como si el propio espacio estuviera respirando pesadamente. Nos adentramos en la casa, y la primera impresión fue la de un lugar en perfecto estado, todo estaba limpio y ordenado. Sin embargo, pronto comenzamos a notar detalles inquietantes. Una corriente de aire fría nos envolvía cada vez que pasábamos cerca de ciertas habitaciones, y la luz parecía titilar sin razón aparente. La casa, aunque visualmente impecable, tenía una atmósfera que se sentía extraña, casi como si estuviera llena de susurros silenciados. Luis y yo comenzamos a inspeccionar cada rincón. Al abrir una de las puertas de los dormitorios, sentimos una presión que nos hizo sentir como si estuviéramos en un velorio. Luis, visiblemente perturbado, murmuró: «Esto se siente como un lugar de duelo, una tristeza palpable». La sensación era innegable, era como si la tristeza se hubiera impregnado en las paredes y los muebles. La sensación de tristeza se intensificó cuando entramos en la sala. El aire estaba denso, y a pesar de la luz brillante, el ambiente era sombrío. Noté que algunos objetos parecían haber sido movidos ligeramente de su lugar. Una antigua foto familiar enmarcada estaba inclinada, y la imagen de una persona con una expresión triste parecía seguirnos con la mirada. Mientras revisábamos la cocina, un ruido de pasos ligeros resonó en el pasillo. Miramos hacia atrás, pero no había nadie. Luis estaba visiblemente nervioso. «¿Escuchaste eso?», preguntó. Antes de que pudiera responder, un golpe fuerte proveniente del sótano nos hizo saltar. Decidimos investigar, pero al bajar las escaleras, el sótano estaba vacío y en completo silencio. Nos sorprendió encontrar una serie de viejas cajas y muebles cubiertos con sábanas. Al mover una de las cajas, encontramos un viejo diario desgastado. Abriéndolo, encontramos anotaciones de alguien que había estado viviendo en la casa hace décadas. Las entradas hablaban de una profunda tristeza. Desesperación, terminando con una nota que simplemente decía: «No puedo soportarlo más». La atmósfera en la casa seguía empeorando. Cuando terminamos la revisión, Luis y yo estábamos completamente exhaustos, no solo físicamente, sino emocionalmente. La tristeza era tan profunda que se sentía como una carga en el pecho. La sensación persistió incluso después de que dejamos la casa. Meses después, supe que Fernando había tenido que salir de viaje debido al fallecimiento de un familiar cercano, y que el evento había ocurrido en la misma casa, aunque de manera privada. La conexión entre la tristeza que habíamos percibido y el evento trágico en la casa se volvió clara. La casa había quedado cargada con la energía de la desesperación y el dolor, algo que se había adherido a las paredes y al ambiente, dejándonos con un recuerdo inquietante de lo que habíamos experimentado. Pasaron varios años, y me mudé a Monterrey a un departamento en un complejo de edificios antiguos. Al principio, todo parecía normal, el departamento era asequible y estaba en una zona relativamente segura. Sin embargo, pronto descubrí que la tranquilidad era solo una ilusión. El complejo de departamentos tenía una puerta de metal que se aseguraba con cerrojo cada noche. Era un lugar cerrado. Y todos los inquilinos debíamos estar atentos a mantener la seguridad. Una noche, después de un largo turno de trabajo, regresé a mi departamento.
La puerta del complejo se cerró con un fuerte azotón detrás de mí, y me dirigí a mi apartamento. Alrededor de las 3 de la mañana, un estruendoso golpe en la puerta me despertó. Los golpes eran desesperados, casi frenéticos, como si alguien intentara desesperadamente entrar. La sensación de pánico fue instantánea. Luis, que vivía conmigo, se despertó alarmado. Salimos del cuarto, tratando de entender qué estaba pasando. La puerta del complejo estaba cerrada y el cerrojo intacto, pero los golpes seguían. El pasillo estaba iluminado por una tenue luz amarillenta que apenas alcanzaba a iluminar las sombras. Un frío helado emanaba de las paredes, y el aire se volvía denso y pesado. El sonido de los golpes se mezclaba con susurros ininteligibles, y una sensación de desesperación se apoderó de nosotros. La oscuridad parecía engullir el pasillo, y el silencio era abrumador. Mientras nos acercábamos al pasillo, escuchamos un sonido chirriante proveniente de la entrada. Era como el arrastre de cadenas, seguido por un lamento sordo. De repente, la temperatura cayó aún más, y una sombra oscura se materializó al final del corredor. No era una figura definida, sino un contorno humano borroso, distorsionado por una niebla negra que parecía moverse lentamente hacia nosotros. Luis y yo nos miramos, horrorizados, mientras la figura se acercaba. El susurro se volvía cada vez más fuerte. Los golpes en la puerta se hicieron más intensos, como si estuvieran acompañando la aparición de la sombra. El miedo nos paralizaba, y la sensación de estar atrapados en una pesadilla se volvía más intensa. Decidimos regresar al departamento, intentando dejar atrás la aterradora presencia. Mientras volvíamos, una serie de ruidos inexplicables comenzaron a llenar el pasillo, pasos invisibles, puertas que se abrían y cerraban solas, y murmullos en la oscuridad. La sensación de ser observados creció, y el aire se volvió aún más pesado. Al regresar a nuestro apartamento, intentamos razonar sobre lo que habíamos experimentado. La presencia de la sombra y los golpes continuaban perturbándonos. Cada noche, al intentar dormir, los susurros y los ruidos incesantes nos mantenían despiertos. La duda sobre nuestra propia cordura se apoderó de nosotros. La falta de respuestas claras solo aumentó nuestra desesperación. La tensión creció a medida que los fenómenos se volvían más frecuentes y perturbadores. Las luces parpadeaban sin razón. Los objetos se movían de lugar inexplicablemente. La presencia de la sombra se hizo más palpable, y la sensación de ser observados nunca desapareció. La atmósfera en el departamento se volvió opresiva, y el miedo se convirtió en una constante en nuestras vidas. Mientras intentábamos comprender lo que estaba sucediendo, nos dimos cuenta de que la entidad que parecía acecharnos estaba vinculada a un evento oscuro en el pasado del edificio. Al investigar, descubrimos que el complejo había sido escenario de tragedias y muertes violentas. La energía de esos eventos seguía presente en el lugar. Finalmente, decidimos buscar ayuda para enfrentar la presencia que nos atormentaba. Hicimos una investigación exhaustiva y realizamos rituales para intentar purificar el lugar. Aunque los fenómenos paranormales disminuyeron, la experiencia dejó una marca indeleble en nuestras vidas. La sensación de desasosiego y miedo que habíamos experimentado nos recordó la fragilidad de la realidad y la presencia inquietante de lo desconocido. A lo largo de los meses siguientes, intentamos entender lo que habíamos experimentado. Consultamos a expertos en lo paranormal y realizamos investigaciones, pero ninguna respuesta satisfizo nuestras inquietudes. La sensación de inseguridad y la presencia opresiva nunca se desvanecieron completamente. La experiencia en el departamento dejó una profunda impresión en mí. Me di cuenta de que algunos lugares están cargados con energías que trascienden la lógica y la razón. Historia 2. El guardián del cementerio. Mi abuelo trabajó durante muchos años como guardia en un viejo cementerio, un lugar que se extendía en un mar de tumbas y mausoleos antiguos. Cada noche, mientras la oscuridad se apoderaba del cementerio, mi abuelo emprendía su ronda, un ritual que realizaba para asegurar la tranquilidad del lugar. Aunque a menudo el cementerio estaba desierto y en silencio, algunas noches eran inquietantes, y aquella noche en particular, la intranquilidad se sintió más intensa que nunca. Era una noche especialmente fría de invierno,
y el viento soplaba con una intensidad que hacía crujir las ramas de los árboles y arrastraba hojas secas por el suelo. Mi abuelo comenzó su ronda habitual alrededor de las tumbas, una tarea que solía realizar sin mayores incidentes. Sin embargo, aquella noche, algo era diferente. La sensación en el aire estaba cargada de una tensión casi palpable, como si el cementerio mismo estuviera respirando con dificultad. A medida que avanzaba por los pasillos de las tumbas, notó que el silencio era abrumador. El viento parecía haberse detenido, y el usual canto de los grillos se había apagado, dejándolo en una calma inquietante. Mi abuelo trató de ignorar el sentimiento de incomodidad que crecía en su pecho, convencido de que era simplemente el frío que le estaba afectando. Durante su ronda, mi abuelo pasó junto a un viejo mausoleo que siempre le había parecido extraño. Había escuchado rumores entre los demás guardias sobre una presencia inquietante en ese mausoleo, pero él siempre había desestimado esas historias como supersticiones. Sin embargo, aquella noche, al pasar cerca del mausoleo, sintió una presencia que no pudo ignorar. Un escalofrío recorrió su espalda, y el aire se volvió tan frío que parecía congelar sus huesos. Cuando se detuvo frente al mausoleo, notó algo inusual: la puerta de hierro, que siempre estaba cerrada. Estaba ligeramente entreabierta. Se acercó con cautela, y un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era un murmullo sin palabras claras, como si alguien estuviera hablando en un lenguaje antiguo y desconocido. Mi abuelo intentó escuchar con más atención, pero el murmullo se desvaneció tan repentinamente como había comenzado. Decidió seguir adelante, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba siguiéndolo. De vez en cuando, sentía un leve toque en el hombro, como si una mano invisible lo estuviera tocando. Cada vez que se giraba, no había nada allí, solo las sombras proyectadas por las luces tenues del cementerio. A medida que la noche avanzaba, el frío se intensificó y el viento volvió a soplar con una fuerza descomunal. Mi abuelo estaba cerca de un viejo parque de tumbas, cuando de repente, vio a lo lejos una figura solitaria. Era un hombre que caminaba lentamente entre las tumbas, su figura encorvada y su andar descoordinado. A pesar de la frialdad de la noche, el hombre vestía únicamente una camiseta y pantalones cortos, un atuendo completamente inadecuado para las condiciones climáticas. Mi abuelo se acercó con precaución. Al gritarle, el hombre se detuvo y se volvió lentamente hacia él. El rostro del hombre estaba pálido y desaliñado, y sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran buscando algo que no podía encontrar. «¿Qué haces aquí? ¿Te perdiste?», preguntó mi abuelo, tratando de ocultar su inquietud. El hombre respondió con una voz temblorosa: «Tengo mucho frío. Busco algo de calor». Aunque parecía ser un vagabundo, la apariencia del hombre era inquietante, y su presencia en el cementerio a esa hora de la noche era desconcertante. Mi abuelo decidió llevar al hombre a su caseta para que pudiera resguardarse hasta el amanecer. Mientras caminaban juntos, el hombre apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus respuestas eran vagas y desconectadas. Mi abuelo, tratando de hacer conversación para distraerse de la creciente sensación de desasosiego, le hizo preguntas sobre su origen y cómo había entrado al cementerio. Después de unos minutos, al mirar hacia atrás, mi abuelo se dio cuenta de que el hombre ya no estaba. Al principio, pensó que el hombre podría haber huido al ver que mi abuelo planeaba llamar a la policía, pero al llegar a la caseta y no encontrar señales de él, empezó a preocuparse. Buscó por los alrededores, llamando al hombre por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, le contó el incidente al guardia del turno de día. El guardia, al escuchar la descripción del hombre, le pidió que lo acompañara a un lugar específico del panteón. Caminaron juntos hasta una tumba que, aunque era bonita, estaba descuidada y sucia. En la tumba había una vitrina con una fotografía. Cuando mi abuelo vio la foto, sus ojos se abrieron con sorpresa. Era el mismo hombre que había visto la noche anterior. El guardia le explicó que a veces las almas de los difuntos solitarios penan por las noches, especialmente cuando no reciben visitas ni cuidados. La tumba, al estar en tan mal estado, parecía ser un lugar donde el alma del hombre seguía esperando compañía. Conmovido por la historia y con un nuevo respeto por los misterios del cementerio, mi abuelo comenzó a limpiar y llevar flores a las tumbas que lo requerían durante sus turnos. Aunque nunca me dijo si lo hacía por respeto a los difuntos o porque no quería volver a encontrarse con otro espíritu errante, su actitud hacia el cementerio cambió para siempre. Las experiencias en el cementerio dejaron una marca indeleble en su vida, enseñándole que hay más en este mundo de lo que los ojos pueden ver y que algunos lugares están cargados de historias y presencias que esperan ser reconocidas y respetadas.
Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudarían mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.